Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más importantes y valiosos para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar del arte, de la pintura, de los creadores queretanos, y quisiera yo presentarles a estos dos caballeros que esta ocasión nos van a acompañar. Es el maestro Diego Gleiser, uno de los jóvenes talentos más prometedores, con mayor habilidad, con mayor trascendencia, con mayor aportación a la escena del arte contemporáneo en Querétaro. Muy bienvenido. Muchas gracias por tenerme, Araceli. Es un verdadero gusto, es un gran placer tenerte aquí. Igualmente, te considero una de las personalidades de Querétaro que más conocen de esto, entonces es un verdadero honor. Gracias, gracias. Y el maestro Restituto Rodríguez, decano de los pintores de Querétaro. Ya en extinción. No diga eso, maestro. Con mucho cariño lo recibimos aquí en este programa. Muchas gracias. Maestro Restituto, usted nació en San Juan del Río. Y he vivido ahí toda mi vida, excepto 4 años en los 40 que estudié en el ICQ, Instituto Comercial de Querétaro, y estudié contabilidad porque no había otra cosa. Estaba el Colegio Civil, de donde salían abogados, y las leyes no me inspiraban. O el seminario, donde se metían de cura, tampoco me llamó la atención. Entonces me fui a contabilidad, que era lo que menos me disgustaba. Y siempre trabajé con números, manejando dinero. Pero su pasión verdadera era la pintura. Arte, la pintura. Y usted se fue por el rumbo de la pintura surrealista. Sí. Usted es realista, usted es surrealista y Diego es realista. ¿Por qué el surrealismo, maestro? Bueno, yo era realista también. Un día hacía un paisaje, otro día hacía un rostro, y otro día hacía un bodegón. Pero llegó un momento en que me pedían muchos retratos y sí me gusta hacer el retrato, creo que lo hago bien. Sobre todo me salen a veces, no siempre, unos retratos de carácter muy buenos y no les gusta a la gente verse tal como es. Entonces yo dije, un retrato solamente le interesa al retratado. El paisaje no me gusta, no tengo nada que decir. Pero en eso se me atraviesa Remedios Varo. Y allí fue donde me agarró y empecé yo a estudiarla y a estudiar el surrealismo, André Breton y todo el movimiento surrealista de los años 30 en Francia. Entonces una amiga mía, poeta, por cierto, me dice, si quieres dedicarte al surrealismo, tienes que leer el Ulises de Joyce. Fui y lo compré y empecé, y le seguí. Pues esto no trata de nada, me quedaba yo de a 6. Y le digo a mi amiga, ya terminé Ulises, pero no le veo ni pies ni cabeza, no le entiendo nada. Vuélvela a leer. Y lo volví a leer, muy obediente yo, lo volví a leer. Y entonces vi que era un relato muy bello
un relato muy bien hecho, muy bien escrito, y que lo podía interpretar cualquiera. Lo que interpretara uno de aquello que leía era legal, era legítimo, era bueno. Y eso era el surrealismo. Entonces, este autor irlandés, bueno, en este libro pasan 24 horas, en el Ulises. Ocurren 24 horas de la vida del protagonista. Sí. Y usted encontró ahí una raíz ideológica. Entendí el surrealismo. ¿Qué debía de hacer? ¿Qué podía pintar que fuera un cuadro surrealista? Pero, como le digo, me gustaba tanto Remedios Varo que me dio una influencia bárbara, brutal. Me dio mucho trabajo quitármela y llegar a ser Restituto Rodríguez. Ahora ya no, ahora ya me dicen, vi un cuadro tuyo en tal parte. Pero primero me decían, vi un cuadro como copia de Remedios Varo. Sí. Me costó mucho trabajo. Y yo a mis alumnos les digo, no me copien a mí. No porque yo no quiera que me copien, no. Porque tienen que buscar ustedes su propio camino, su propio estilo. En mi taller, cada quien pinta como le da la gana, lo que le da la gana, pero les exijo que esté bien hecho. Ya, pues muy bien. Maestro Diego Gleiser, tú no formas parte de un taller. Tú eres un pintor independiente. Sí, soy pintor independiente, a excepción de un nuevo colectivo del que soy parte, llamado Nueva Figurativa. Y que son pintores realistas. Todos somos pintores realistas de diferentes estilos. ¿Qué te llama la atención de la realidad versus el surrealismo? Pues a mí el surrealismo también me fascina, pero pienso que para llegar a un nivel donde haces surrealismo con autoridad, hay que poder dominar el realismo naturalista o algún estilo de realismo bastante puro, por el simple hecho de que es la mejor forma de estudiar para a partir de ahí, o sea, es un ancla de la que puedes partir. La realidad ahí está, para casi todos es igual la forma que funciona el color, la luz, etc. Entonces es algo que no se puede debatir mucho. El surrealismo sí es algo que se puede interpretar y debatir, pero pensé que para llegar a hacer cosas más fuera de lo común como el surrealismo, esto y el otro, sí tenía que cumplir con esta cosa de dominar el realismo. Y bueno, eventualmente me acabé enamorando por el realismo. Tal vez no es algo de lo que me despego, no sé si lo vaya a hacer el resto de mi vida o si de repente explote por acá y me salga otro estilo por completo. Pero bueno, ahí está mi entrenamiento y considero que si continúo haciendo realismo va a ser relevante, es algo atemporal, ¿sabes? Yeah. ¿Qué aprendiste de tus profesores en Florencia? Aprendí a dejar de ser creativo por 3 años y simplemente medir proporciones, igualar colores, igualar texturas. Perfeccionar la técnica. Perfeccionar la técnica. Yo iba en una escuela muy especializada donde no se permitía usar referencias fotográficas, por ejemplo. Todo lo pintábamos al natural. Y es un reto maravilloso y también es algo que me fascina. Te ponían ejercicios bastante establecidos. Tenías que dibujar figura humana 3 horas al día, tenías que hacer bodegones otras 3 horas al día, copiar esculturas en óleo o en carboncillo. Entonces, estos eran ejercicios muy bien estructurados, donde no había mucho rango, no había mucho margen para la creatividad, porque el chiste era darte de topes con la realidad por un rato, ¿no?
Y entonces eso es lo que me enseñaban la forma tradicional de pintar, basada en los siglos de la pintura europea del siglo XIX específicamente. ¿Se puede ser un buen pintor sin ser un buen dibujante? Yo no creo. Primero que nada hay que dominar el dibujo, Sí, el para trazo, mí esa es la base de todo. la perspectiva, la profundidad de campo. Sí. Ahora, eso no es para decir que no se pueda hacer una pintura maravillosa sin hacer un dibujo previo. Lo que estoy diciendo es que si no sabes dibujar, no te va a salir esa pintura maravillosa, a menos de que sepas dibujar. Y tienes que dominar otros aspectos, ¿no? La composición, el ritmo, todos los Definitivo. elementos que quieres incluir en tu pintura y definir una paleta. ¿Tú Sí. sientes que ya has logrado pasar esos escollos y llegar a tu paleta definitiva o por el momento a la que te sirve más? Siento que cada vez que me siento a pintar, estoy volviendo más específico y más enfocado a lo mío. Los últimos varios años han sido pura exploración. Algunos de mis cuadros eran completamente sueltos y crudos, otros eran muy sobados y trabajados, algunos eran directos con la pincelada, otros eran indirectos, dejando que se seque la pintura y dándole veladuras por encima. Entonces, en los últimos 2 años, desde que salí de la escuela, definitivamente se ha ido volviendo mucho más enfocado mi estilo, mi aplicación de pintura. Y me estoy dando cuenta de la importancia de muchas cosas, como dices, la composición. La composición en particular es algo súper importante, pero de la que pocas personas están conscientes, porque si lo haces bien, tiene que desaparecer y que ni lo pienses. Entonces, una composición que no está precisamente balanceada, algo te va a hacer sentir raro viendo ese cuadro. Pero si la composición es perfecta, ni siquiera te va a venir la palabra composición a la mente. Va a haber desaparecido porque lo hiciste bien. ¿Usted se da cuenta de que alguna de sus pinturas podrá tener una importancia histórica grande? No creo. He tratado de que mi surrealismo sea muy distinto. Magritte, por ejemplo, está considerado el poeta de los surrealistas. Yo trato de hacer una pintura muy limpia y muy escasa de elementos. Para mí el boceto es el cuadro, es donde está la creación, es donde está toda la esencia del cuadro. Pero entonces yo estudio mucho mis bocetos y los maduro durante mucho tiempo. Se me viene una idea a la cabeza, aunque sea a las 2 de la mañana, yo me levanto y hago un boceto para que no se me olvide, si no al día siguiente no recuerdo nada. Y entonces lo empiezo a trabajar. Sobre ese boceto voy quitando elementos, limpiando el boceto hasta que quede el objeto que yo quiero hacer surrealista, nada más. Mis colores son muy planos, pero muy limpios. Maestro, usted está espléndidamente bien para la edad que tiene. ¿Usted le atribuye esa vitalidad a la pintura? Sí, 100%. Y me he dado cuenta últimamente, con estos días tan lluviosos y tan feos, yo no salgo de mi cuarto, me pongo a leer. Leo mucho, que me ayuda mucho a pintar, pero no voy al estudio y siento que es un día perdido. En cambio, el día que voy al estudio, llego bastante cansado de la espalda a raíz de que me quebré una vértebra, y por no subir y bajar el caballete, tomo posturas incorrectas y me duele la espalda. Pero con todo y el dolor de espalda, siento que es un día
vivido, un día que vale la pena haberlo vivido, sobre todo si lo que pinté me quedó como yo quería, bien pintado. Maestro, usted quiere mucho a San Juan del Río y San Juan del Río lo quiere mucho a usted. No se crea que es mucho. Ha sido reconocido como ciudadano distinguido. Hay una escuela que lleva su nombre. Usted fundó la Casa de la Cultura y es uno de los maestros fundadores de la Casa de la Cultura y también fue uno de los continuadores de los Juegos Florales de Poesía, porque también es poeta. Sí, ese año yo organizaba los Juegos Florales, yo organicé los Juegos Florales y como era tema, no era tema libre el premio era tema San Juan del Río. Llegaron muy pocos trabajos, íbamos en 60, 70, cuando ya estaban llegando 200, 210, 230. Y yo dije, no, pues me voy a poner a escribir algo. Y hice un poema. Canto a San Juan del Río. Canto a San Juan del Río. Empieza diciendo, en el principio era el sol, luz. Me decía Berenice, te quemaste el Evangelio de San Juan. Lo hice en varias partes, hay un soneto en uno de los siglos, un soneto perfecto, alejandrino, y lo demás verso libre, verso muy moderno. Me gusta mucho la poesía muy moderna. Hablábamos, Diego, de la composición, del ritmo, de la paleta, de los temas que tú tocas, que es retrato, figura humana, bodegón, paisaje, arquitectura. Sí. ¿Cuáles de estos temas te gusta más? Hay cosas que me gustan particularmente de cada uno. Todavía no me logro decidir, porque es un estado mental completamente diferente para una cosa o para la otra. Para pintar un retrato, estoy pensando en anatomía, estoy pensando en la personalidad de la persona que está sentada enfrente de mí, estoy pensando en textura de piel, textura de pelo más que nada, y estoy pensando en que tiene que ser específicamente esta persona que tengo enfrente, y todo tiene que estar muy medido y muy preciso, o si no, no funciona. En un paisaje, por ejemplo, lo que me gusta es que te puedes tomar la libertad de mover ciertos elementos para favorecer a tu composición. Entonces, la naturaleza yo no creo que sea perfecta, es muy cercana a la perfección y tampoco es arte. El arte y la naturaleza son cosas diferentes. Entonces, cuando estamos haciendo una pintura, lo que estamos tratando de hacer es diseñar una pintura que esté balanceada y sea agradable a la vista. La naturaleza muchas veces se acerca mucho, pero no siempre funciona para un cuadro. Eso no le quita lo bello, nada significa que no funciona como un diseño. Entonces, en el paisaje nos podemos tomar la libertad de, si un pino no funciona por acá, lo quitamos o lo movemos para acá. Nos podemos dar la libertad de trabajar con texturas de piedras, de pasto, del agua. Hay muchísimas aplicaciones diferentes. Y me encanta poder pasar tiempo en el campo pintando. Pero el bodegón, por ejemplo, lo que me fascina es que donde en el paisaje tengo que ser bastante suelto para capturar la luz cambiante del día, en el bodegón es todo lo contrario, tengo que ser muy lento y meditativo. Y tengo que analizar cada objeto exactamente qué está pasando. ¿Qué está pasando enfrente de qué? ¿Qué aplicación de pintura imitaría exactamente esta textura que estoy viendo? Y ahí sí eres completamente director de tu obra. Tú decides dónde se acomoda cada elemento, cómo interactúan, e inclusive la narrativa que podrían tener. Entonces, no me he logrado decidir cuál me gusta más, esa es la respuesta corta. Y por fin lo voy a tratar de involucrar todo en
obras, en una sola obra, pues. ¿Pero crees que ya encontraste el sello, el lenguaje Diego Gleyzer dentro de la pintura? Creo que estoy muy cerca de encontrar mi lenguaje, por lo menos de aplicación de pintura. Mi lenguaje, como en cuanto a imágenes, en cuanto a la estética general, no sé si todavía se pueda ver cualquiera de mis cuadros y que digas, ese es un Diego Gleyzer. Creo que algunos sí, pero no todos. Pero creo que en mi aplicación de pintura, la forma que doy la pincelada, la forma que meto espatulazos y así, ya es bastante mía. ¿Tienes discípulos, Diego? No ¿Has diría tenido alumnos? He tenido alumnos, no diría que discípulos, porque yo lo que doy son cursos intensivos de 2 semanas. Y han sido grupos chicos, entre 4 y 8 personas. Es algo que me gusta porque les puedo dar atención muy personal. Y si les interesan mis alumnos, les doy seguimiento a las obras que vayan haciendo después del curso. Pero sí es algo que me gustaría, porque ser pintor es una chamba que requiere pasar mucho tiempo a solas enfrente del lienzo, meditando sobre técnicas, meditando sobre arte, sobre todas estas cosas que realmente no hablo con muchas personas, porque yo soy el único así de clavado. Sí. Pero alguien que sí me escucharía sería un discípulo. Ya lo creo. Como el maestro que tiene... ¿Cuántos años lleva usted como maestro de un taller? Como maestro de un taller, debo haber empezado... Desde la Casa de la Cultura. Allí di técnica del óleo. Tenía un maestro de dibujo muy bueno. Y cuando me jubilé, en el 91, entonces sí me dediqué de tiempo completo a pintar. En la mañana pintaba y en la tarde daba clase. Tenía 10 alumnas. Era un caos. Pero en la mañana sí me echaba de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Toda la mañana pintando. Solo Ahorita llego a las 10 y a las 2 de la tarde ya me voy a comer. En la tarde me pongo a leer. Maestro, si una persona va a una exposición de usted y analiza cada una de sus obras y luego estudia en su libro toda su trayectoria y digamos que se empapa durante un año de la obra de Restituto Rodríguez, ¿cree que con ver sus piezas lo conoce a usted por dentro? No. ¿Hasta qué punto se refleja usted, la persona privada? Tienen mucho mío, pero no doy todo. Guardo mucho. ¿Dónde es más auténtico y natural usted? ¿En su trato diario con los amigos? ¿En la obra de arte? Bueno, en mi trato diario con mis amigos. A veces se ofenden y yo no estoy de ninguna manera tratando de ofenderlos. Pero se presenta la oportunidad y yo les digo la verdad y no les gusta. Soy muy abierto. Y auténtico. Auténtico. Usted aprendió a subirse a un escenario en el teatro y comenzó escribiendo guiones para teatro. Obras de teatro en un acto, pequeñas. Pero llegó un momento en que dije yo, para hacer algo bien hecho, tiene que ser una cosa. O escribo o pinto, porque mientras escribía ni tocaba los pinceles y mientras pinto no escribo. Entonces dije yo, no, pues yo soy pintor, yo no soy escritor. Rompí todo lo que había escrito, todas mis obras
y me dediqué a pintar. Ya empezaba yo a vender cuando tuve que meterme a estudiar en libros, composición, teoría del color, todo, porque yo nunca había ido a una academia, yo era totalmente autodidacta, soy autodidacta. Los conocimientos que tengo, sobre todo de color, los hice en libros, cuesta muchísimo trabajo. Un problema que un maestro en 10 minutos se lo resuelve, en un libro no lo encuentra. Estudié perspectiva, estudié mucho y cambió mucho mi pintura. Yeah. Maestro, usted sabe cuánto lo quiero. Y de verdad le deseo lo mejor de la vida para todos los años que faltan, que siga usted pintando. Pues no son muchos, pero sí me gustaría morir pintando. Maravillosa idea. Sí. Y para ti, Diego, el siglo XXI será tuyo y el mundo será tu escenario. Ay, muchísimas gracias, Araceli. Siempre un placer de verdad platicar contigo. Muchas gracias a ti, gracias a tu talento, gracias a tu capacidad y a tu habilidad enorme frente al lienzo en blanco. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos nuestros compañeros de audio, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de RTQ Consumo Libre.